Shock, ok, shock en general. Esto ya es, a ver, esta es la parte pues de la enfermedad, por decirlo así, ¿no? Es lo que decían del flujo, el flujo sanguíneo, ¿no? Que debe llegar a todo, la función del sistema circulatorio es brindar circulación o sangre a todos nuestros órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es shock? Shock, en pocas palabras, es la falta de circulación a una parte, a un órgano que esté falta de irrigación. Entonces, hay distintos tipos de shock, que eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es lo que los cuatro principales, que es el distributivo, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo, y el mixto, que puede ser combinado de cualquiera de estos tipos de shock. ¿Puede presentarse cuatro? Sí, los cuatro a la vez. Es que el shock empieza pues cuando falla cualquiera de estos, cuando se da estas opciones. Por ejemplo, el distributivo es cuando el shock anafiláctico, ¿no? Que es cuando hay una descarga exagerada de histaminas, puede ser cuando una persona es alérgica a algo, por ejemplo los mariscos suponiendo, o te inyectan algún medicamento que tú eres alérgico y te produce una liberación exagerada de histamina, ¿no? ¿Qué es la histamina? La histamina viene a ser inmunólogos. La histamina viene a ser un vasodilatador, ¿okay? Hace que todas las arterias y venas se dilaten, ¿eh? Todas, entonces pierde tonicidad y provoca pues disminución del flujo sanguíneo a cualquier parte del organismo, ¿no? Entonces, ese es el inicial, pero si el shock continúa, no hay una reparación de este tema, pues empieza a fallar el corazón, empieza a fallar el hipovolémico, por ahí se da una infección, se agrega shock séptico, entonces ya se vuelve mixto, ¿no? Y generalmente ya en situaciones de estados muy avanzados, donde ya la persona prácticamente pues simplemente está para, a veces ya convaleciente, ¿no? Ya en los últimos minutos, ¿ok? En el shock mixto, pues, mixto se refiere a cualquiera, no es específico, puede ser obstructivo más congénito, cualquiera de la combinación. Generalmente el shock séptico es el que más se sobreagrega a cualquier otro tipo de shock. ¿Por qué? Porque es la infección a algo, pues la sobreagregado. Cuando hay éstasis sanguínea, pues lamentablemente rápidamente hay también colonización de las bacterias, ¿no? En cualquier parte de nuestro organismo. Eso más adelante. Acá está, ¿no? Entonces acá está la definición de shock, ustedes pueden ver. Ahí está el shock, que es el estado de perfusión, de baja perfusión, ¿no? Por lo que no hay entrega de oxígeno, nutrientes a una parte de los tejidos. Cuando es muy continuo, muy duradero, pues no, dependiendo del órgano también. El cerebro, ustedes saben que es un órgano muy lábil, que rápidamente puede ser lastimado en 3-5 minutos de falta de irrigación, deja de funcionar el cerebro, ¿no? Se da un ataque, un ACV. Entonces eso es lo que puede, hay otro, por ejemplo, el músculo, el riñón, ellos todavía son órganos que pueden aguantar, por decirlo así, unos minutos más, ¿no? Entonces por eso ya para que le vayan, depende de cada órgano, ¿no? La etiología depende mucho qué sucede en el organismo, ¿no? Lo más frecuente pues es shock hemorrágico, shock hipovolémico, ¿no? Por ejemplo en los niños, muy frecuente, neonatos, niños, bebitos, es shock hipovolémico, ¿no? Porque ellos se informan mucho de estas enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces vomitan, ellos son muy lábiles a la pérdida de líquidos y se da el shock hipovolémico. En los accidentes se da el shock hemorrágico. ¿Por qué? Porque hay lesión a grandes vasos, ¿no? Y si rompen el vaso y pues hay pérdidas constantes de sangre. Por ejemplo, no sé, el infartado puede ser un shock cardiogénico, el que forma un trombo, por ejemplo, el trombo es esa persona que viaja mucho largo tiempo, 12, 16 horas en bus, está en éxtasis y pues provoca lo que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Que se han visto tal vez en respiratorio, entonces eso puede provocar un shock obstructivo porque tapa las arterias. Entonces, hemoglobina también, los anémicos puede generar vasos sanguíneos, la rotura, pues, ¿no? La fisiopatología, el meollo de todo esto es que falta de irrigación a un órgano o a un tejido que se esté comprometiendo, ¿no? Acá es nuevamente los tipos de shock, acá para que le vean. Hipovolémico, falta volumen, ya sea diarreas, vómitos, ya sea pérdida de líquidos,
o también lo que es lo hemorrágico, que es la lesión vascular. Cardiogénico, bomba cardíaca, todo lo que puede estar implicado en el que altere el corazón. El más frecuente a nivel cardíaco viene a ser el infarto agudo de miocardio, ¿okay? de grandes vasos, pues, ¿no? A veces de 2 o 3 vasos se puede infartar y el corazón, uno llega a ser isquemia, lesión y todo ello, y finalmente el infarto, necrosis, y finalmente llega a ser el cardiogénico, porque el corazón pues deja de latir. Entonces no hay bomba, que es lo principal, ¿no? Que expulsa el flujo sanguíneo. Distributivo, ya les dije, distribución de los vasos sanguíneos. Hay alguna bibliografía que en el distributivo está subdividido en 2, en el séptico y en el neurogénico, ¿ok? Incluso algunos consideran el anafiláctico ahí. Son 3 serían en general. Y hay otras bibliografías que al séptico o al neurogénico las separan. Pero en su fisiopatología viene a ser lo mismo, la distribución. O sea, hay una vasodilatación muy exagerada. El obstructivo, ya les dije, el bloqueo mecánico, generalmente pues ese tema de los trombos que se da a nivel de los vasos sanguíneos, grandes vasos obviamente, ¿no? Ustedes saben la fisiopatología, la causa de cada uno de ellos, todos se van a centrar a una hipoperfusión sistémica. O sea, la causa de todos los tipos de shock es la hipoperfusión. Claro que la causa es independiente de cada uno, ¿no? Y lo que va a llevar pues es falla multiorgánica, ¿no? O sea, acá todos los órganos ya pueden empezar a fallar, pues, ¿no? Si uno empieza a fallar, todo el resto es como una cadena, un dominó, todo va a empezar a afectarse. Hay etapas del shock, ¿ok? No solamente todo va directo, todo se pone mal, ¿no? Entonces el organismo puede compensar distintas enfermedades. Entre ellas tenemos el shock compensado, el progresivo e el irreversible. El shock compensado es cuando empieza la enfermedad, cuando todo tu sistema de cascada de contrarregularización, de presión, por ejemplo, de los riñones, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, el parasimpático, todo se activa. El gasto cardíaco se puede aumentar, ¿no? Al inicio del shock. Eso pues generalmente son los primeros minutos, horas del shock que trata de compensar, ¿no? El shock progresivo significa pues que continúa el estado de hipoperfusión, ya los mecanismos compensatorios se están agotando, o incluso se puede ver un círculo vicioso, ¿no? Entonces ya se libera pues más liberación de renina. El shock irreversible es cuando ya la acumulación, ustedes saben cuando hay una acumulación, hay disminución del flujo sanguíneo a cierta parte del organismo, incluso los órganos, se empieza a acumular sustancias tóxicas, entre ellos pues, los desechos del metabolismo del oxígeno, tenemos los nitritos, que también el ácido láctico, pues empieza a lesionar a las células, ¿no? Entonces esas células van a empezar a tener un proceso de apoptosis, pues, ¿no? Entonces obviamente pues todas las células están implicadas, ¿no? A nivel pulmonar, hepático, riñón, cerebro, todos los órganos, ¿no? Hay ciertos órganos que van a priorizar en el organismo. El organismo trata de priorizar la redistribución sanguínea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos? El corazón, el pulmón, el cerebro y los riñones son los órganos que prioriza el organismo en estado de shock irreversible, ¿ok? Entonces acá nuevamente la clasificación: shock hipovolémico, pérdida de cantidad de sangre o de agua, ¿ok? Cualquiera de los dos, no solo de sangre, cualquiera de los dos. La causa más frecuente es la hemorragia, ¿ok? En adultos, hemorragia. Del 13. ¿13 del 6 de ahora? Sí. Ok, gracias. Ya. El obstructivo se origina en una obstrucción, ¿no? Generalmente mecánica, impide el retorno venoso, pues. Ya, en por ejemplo, te dije tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es un trombo, un coágulo que viaja de tus venas, se va hacia el pulmón y se implanta, ¿no? Neumotórax, atención, que viene a ser ¿qué es neumotórax? No. No, es la pleura. Pleura, ajá. Pero tiene que ser un neumotórax masivo, ¿ok? Como dice acá, atención. O sea, es muy grande el neumotórax.
O sea, prácticamente ha salido de la cavidad. En una imagen, si lo vemos en imagen, tu pulmón debe ser así, ¿no? Todos nosotros está así. Esto es la pleura, como dice Diana, ¿no? Las telitas, por decirlo así, que envuelven nuestro pulmón y que deben estar pues, en continuo con el líquido pleural. Cuando sucede un trauma, a veces hay bulas, como quistes dentro del pulmón, como globos que se revientan, porque se llena de aire, sale el aire al espacio pleural y genera pues, todo un tema de comprensión del pulmón. El pulmón no se puede expandir, se queda ahí atrapado, porque todo el aire de acá le está comprimiendo al pulmón. Entonces eso genera un tapón mecánico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que esto está conectado con el corazón. Y si no se expande, pues el corazón no va a poder empujar la sangre. Ustedes saben que las cavidades derechas manejan presiones muy bajitas, no tienen fuerza casi. Entonces simplemente va a haber pues una cascada de circulación para impedir a la buena gasto cardíaco. Entonces eso es a nivel de figurativa. ¿Cómo nosotros descubrimos? Obviamente tú vienes totalmente descompensado, con dolor pleurítico, que te duele la respiración y todo, pues incluso tu caja torácica se puede estar desplazada, ¿no?, hacia un lado, porque le empuja. En la radiografía de todo lo que lo vemos es un pulmón pues totalmente negro, pues entonces lo negro es aire, pues ¿no? Normalmente debe ser todo así, no opaco, pues no, pero todo lo que es lúcido. Eso es lo que vas a ver. Ese es tu pulmón que está acá, es un muñoncito que está acá tu pulmón y todo esto es aire. El otro riñón, el otro es trombolismo pulmonar. Acá, ¿no? El trombolismo pulmonar es esto, ¿no? Estas son sus arterias pulmonares. Ustedes pueden observar que todo debe ser el flujo blanquito por todo uniforme, ¿no? Pero acá ven estos como unos trombos, ¿no? Estos son los trombos. Literalmente son coágulos. ¿Ok? Coágulos. ¿Cómo hacemos a veces nosotros? Ingresamos por catéteres hasta los pulmones, cogemos el coágulo con mallas y los quitamos. Eso como ir por una central. ¿Perdón? Por una arteria central. Claro, ingresamos por tu vena, tu arteria inguinal, ¿no? Inguinal femoral. Y llegamos a tu pulmón, te lo quitamos, ¿no? Son muy grandes. Obviamente si están próximos, pues, ¿no? A veces están muy en ramas, ya, o sea, muy en los pulmones. Si están muy lejos ya no podemos entrar ahí porque son muy pequeñitos, ¿no? Vamos a romper todo. Si están muy próximos, o sea, muy próximos me refiero a muy cercanos al corazón, tú sabes que las arterias pulmonares o las venas pulmonares que salen del corazón, cuando salen son gruesitas. Son más amplias, claro. Son más amplias, o llegando al pulmón al menos, pero si ya están más en los campos pulmonares ya no podemos hacer eso. Y es rápido, o sea, tú un paciente así lo quitamos y todo muy bien. Va muy bien, acá está más grande, ¿no? Entonces eso es lo que taponamiento. Y taponamiento cardíaco es lo que es el derrame pericárdico, ¿no? Es lo que es esto, ¿no? Generalmente por trauma, pues no son los politraumatizados. O sea, ves ahí tu corazón envuelto en sangre, ¿no? Tienes una triada de Beck para el taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la triada de Beck? Ingurgitación yugular. Como el corazón está ahí, no puede bajar la sangre de acá, entonces empieza a acumular sangre a nivel del cuello. Ruidos cardíacos apagados, porque obviamente no hay este tema de contracción, o la contracción impide, el estado de la sangre impide que escuches bien. E hipotensión, porque obviamente el gasto cardíaco está bajísimo. Entonces, su triada de Beck en el taponamiento cardíaco. Paciente que acude post-traumatizado y tú le escuches ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados e hipotensión, ¿de qué estás sospechando? Taponamiento cardíaco. Tipo de grado de shock. ¿Qué tipo de grado sería? ¿Qué estamos hablando ahorita? Tipo de shock. Obstructivo, cardiogénico obstructivo. Bien, obstructivo, ¿ves? Así te puede venir el examen, no literal. Distributivo, ya sabes, acá está, es básicamente la distribución anormal de la sangre, ¿no? El restauro de insuficiencia del corazón, generalmente por alergias, anafiláctico, por septicemia, se llama séptico, pues, ¿no? Septicemia es la infección de la sangre, ¿sabes? Cuando hay infección a nivel sanguíneo, okay, sepsis
Sepsis es la infección generalizada que responde todavía a antibióticos o a hidratación. Shock séptico es el estado del paciente que ya no responde simplemente a hidratación, sino tienes que usar vasoconstrictores como adrenalina. ¿Okay? Y el cardiogénico, pues obviamente es falla de la bomba cardíaca, ¿no? Más frecuente infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. Nuevamente, el shock hipovolémico. Hay hay distintos como mi frecuencia, o sea, te dije, shock polémico, la causa más frecuente es el sangrado, ¿cierto? Pero no todo tipo de sangrado va a haber el tema de respuesta cardíaca. O sea, la respuesta que te dije que hay del corazón, ¿qué es lo que hace? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi presión. Pero dependiendo de la cantidad de sangre que pierda, va aumentando el tipo de respuesta. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, más o menos, si tú pierdes menos de 750 ml, no va a aumentar a menos de 15 latidos por minuto, ¿no? Cuando ya pierdes entre 750 y 1500, 100, 120, 140, y así la frecuencia respiratoria, la diuresis va cayendo, y la presión arterial también va a disminuir a partir del segundo grado, ¿no? Entonces es una clasificación que se le ha dado también al tipo de shock. ¿Para qué? Para que nos oriente bastante, porque tú cuando estás pues, en emergencia, tú no sabes cuánta sangre ha pasado y todo ello, entonces te orienta bastante cómo le encuentres al paciente. Por ejemplo, ya va a haber confusión o letargo a partir del tercer, cuarto grado de pérdida sanguínea, ¿no? Entonces tú ya sabes, estás enfrentando a una gran cantidad de pérdida de sangre y lo que vas a hacer pues es la administración de fluidos, ¿no? A nivel, son dos fluidos, le pone dos vías y los sueros pues a chorro, ¿no? Para que le llegue un montón de líquido, que es lo que está perdiendo en ese momento el paciente. Okay, de ahí les paso una más de otra bibliografía, que está buena, que está muy bien, para que lo tengan en cuenta para su examen. Entonces acá está, nos dice, cuando la sangre recién, cuando es a partir mayor del 10% del volumen total, disminuye primero el gasto cardíaco y la presión arterial, después, no al revés, ¿ok? Y si cayendo ambos a cero, o sea, ya prácticamente no hay presión ni tampoco frecuencia cardíaca, cuando se pierde entre 40 y 45% del volumen total de la sangre. Prácticamente estás desangrado, ¿okay? Estás pálido, no tienes sangre ni el circulatorio. Entonces, no hay, igual, ¿no? Progresivo y no progresivo. El progresivo pues da procesos de retroalimentación positiva, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco haciendo que el shock pues siga progresando en toda la fisiopatología, ¿no? No progresivo, cuando a veces el sistema simpático parasimpático, sobre todo, lo pueden controlar, pero esto es básicamente cuando la pérdida sanguínea es poca, 200, 300 mililitros, ya cuando son a partir de 500, 300, 800, ya prácticamente todos los sistemas de control de regulación también empiezan a fallar. Entonces acá está el shock, lo obstructivo que les decía, que es la parte mecánica, o sea, el trombo. El shock distributivo puede estar dividido en anafiláctico, séptico, ¿ok? Anafiláctico, reacción exagerada, alérgica, ¿ok? Puede empezar segundos, no necesariamente en el momento. A veces la persona toma la pastilla y a las horas puede estar desencadenando un shock anafiláctico, ¿no? O a menos que sea una endovenosa, ¿no? Ahí sí es más rápido. Claro, ahí puede ser también más rápido. Mientras más, o sea, a ver, si es oral, pues tienes que pasar el sistema de media hora, digestivo, absorción, todo ello, llega a tu duodeno y todo eso, ¿no? En cambio, si es obviamente endovenoso, es más rápido la exposición al fármaco, entonces tienes que actuar mucho más rápido
para tratar de apagar ese shock anafiláctico, ¿no? Pero es posible solucionarlo. Claro, Sí. claro, puede ser adrenalina, ¿no? Ustedes saben que hay en la AJAT hay una guía de manejo de shock epiléptico, Adrenalina. donde tú puedes, si el paciente tú crees que está desarrollando un shock anafiláctico, pues se le pone un miligramo de adrenalina, ¿no? En la pierna. Ellos ya, incluso el paciente que sabe que es alérgico a algo y que es peligroso, por ejemplo, pacientes que son alérgicos a la picadura de abeja, a los mariscos, y todo ello, pero ellos ya saben que su reacción es muy exagerada. Ellos en sus bolsillos andan su adrenalina, su inyección. Entonces, o incluso en los maletines de emergencia de los restaurantes, pues el primer mundo generalmente, o de los aeropuertos, hay una ampolla de adrenalina. Tú tienes que hacerlo, sacarle y ¡pum! Una intramuscular, ¿no? Y obviamente ahí le está salvando, ¿no? La adrenalina va contra todo el shock anafiláctico que puede existir. Obviamente después tiene su clofenamina, corticoides, todo ello para tratar de apagarlo. El séptico, pues también es un shock distributivo, pero caracterizado por la infección, pues, ¿no? Es una manifestación progresiva, ¿no? Es un poquito bien, cuando llega shock séptico el paciente es difícil de sacarlo porque no solo responde, no solo los fluidos, sino también el antibiótico, vasoconstrictores y todo ello, que a veces la adrenalina, tú sabes que es un vasoconstrictor, ¿no? Cuando usamos adrenalina. O sea, de todos los shocks, uno de los fármacos que más usamos es adrenalina. ¿Para qué? Para hacer que mi vaso se cierre, ¿no? Porque en ese momento está dilatado, por eso no hay una tonicidad. Pero lamentablemente los vasitos de tus dedos son pequeñitos, también se cierran. ¿Y qué es lo que genera? Necrosis distal, y el paciente termina perdiendo los deditos. Por eso a veces dicen, no, la noticia se escucha, entró en shock y perdió las manos. No porque hubo una negligencia en sí, sino que para salvarlo se le tuvo que poner grandes dosis de adrenalina. Es preferir, bueno, en cierto modo, ¿no? Preferir que pierda los dedos a que pierda la vida. Entonces, ese es riesgo-beneficio, ¿no? Es uno de los efectos secundarios de la adrenalina. Los dedos se recuperan, la vida no. Por eso, cuando ustedes hagan suturas, generalmente de dedos, se debe usar lidocaína sin epinefrina. Por eso cuando tú compras lidocaína pequeña, o cuando de repente alguien, no sé si alguien le ha suturado a alguien, les piden lidocaína. Yo al menos uso lidocaína o usaban. ¿Solo el dedo o también en general? Yo en general, porque para que no afecte también la parte de la presión y nada por el estilo, ¿no? Entonces sin epinefrina. Lo que les gusta bastante usar con epinefrina son los odontólogos, porque ellos manejan arriba y quieren que no sangre mucho, pues, ¿no? Porque no hagan mucho escándalo. Pero a veces tocan un vasito y la adrenalina se va y le genera taquicardia y hipertensión. Y se genera, pues, un poquito el paciente se descompensa en el momento, ¿no? Claro que son dosis pequeñitas, ¿no? No son una dosis bastante, pero de todas maneras un paciente, por ejemplo, que tiene una arritmia o algo, le puede causar algo, ¿no? Entonces, por eso recomiendo cuando suturen dedos, lidocaína sin epinefrina si quieren hacerlo, ¿no? Para quitar la anestesia, si no quieres anestesiar. Acá tenemos el shock cardiogénico, ya les dije, lesión de la cardíaca aguda, principal, infarto agudo del miocardio, ¿ok? Eso es una de las complicaciones más graves que existe en un infarto agudo del miocardio, que falla, y generalmente cuando es infarto del corazón derecho, ventrículo derecho, va muy mal el paciente. Por un minuto, entonces todo esto va a generar pues que vaya, obviamente la bomba no va a funcionar adecuadamente, disminuye lo que es el aporte de oxígeno y generalmente pues llega a la falla multisistémica generando finalmente la muerte. ¿Okay? ¿Cuál es entonces el shock más peligroso? ¿El gasogénico? Todos son peligrosos en realidad, porque todos son shock. O sea, cuando ya tú hablas de shock, es porque el paciente está grave. O sea, no va a estar actuando de inmediato. Claro. Ahora, ¿cuál es más frecuente? El hipovolémico hemorrágico, ¿no? ¿Okay? El trabajo, el manejo del shock, generalmente en todos casi lo mismo. Depende de muchos, a qué va. Por ejemplo, en distributivo, tienes que hacer que las arterias se contraigan, ¿no? Entonces, ahí va vasoconstrictores. En el obstructivo, tienes que tratar de disolver ese trombo, sacar ese trombo. En el cardíaco, pues tienes que tratar de reprofundir al corazón, si es que es posible, ¿no? Entonces, a la causa tienes que atacar, ¿no? Profesor, ¿y qué tan frecuente es el shock anafiláctico? ¿Se ve casos o no? Sí, no muy seguido? a ver,
Es que ahorita la gente está más concientizada, diría Claro, yo. ¿no? Eso. Yo en mis serums tuve la oportunidad de llegó angioedema, no a shock, felizmente, ¿no? Llegó una paciente que le había, como estaba en el campo, le había atacado las abejas. Entonces venía con la cabeza así, pero hinchada y todo el cuello así hinchado, ¿no? Estaba en ese tema. Obviamente pues en el Cerú no tenemos ni tubos ni nada por el estilo, ¿no? Digo, ¿qué hago acá? Entonces ponle epinefrina, clorfenamina, dexametasona, prednisona, todo. Y felizmente pues en media hora, 40 minutos es como, o sea, es una respuesta inmune, ¿no? Si le doy corticoides lo bajo todo el sistema y empezó a responder, ¿no? No llegó a la necesidad de intubarlo o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, una que otra vez te va a llegar en tu vida de médico, te va a llegar alguien en una respuesta alérgica exagerada o incluso en shock. Más si trabajamos en ambos. Ustedes cuando se gradúen, una de las más frecuentes ofertas laborales que hay es tus guardias en ambulancia, ¿no? Ahí es donde tú vas a ver de todo y ahí generalmente va a shock. Ahí es cuando te llaman del restaurante, te está ahogando, tú vas, ¿no? Por ejemplo, que yo trabajaba también, me acuerdo, en Jockey y ahí muchos nos llaman de los restaurantes, ¿no? También estaba ahogando, se había atragantado con un pedazo de carne, ¿no? Entonces ahí te echas tu Heimlich y lo salvas. Entonces tienes que irte frío, ¿no? O sea, tienes que saber tus conocimientos, ¿no? Y cuando tú lo sabes, haces lo que puedes tener. Entonces, esos son los temas, sí, pero sí, yo creo que al menos una vez vas a tener tu paciente con shock anafiláctico, ¿no? Que es algo que puedes ver en el día a día. Al menos una vez vas a ver una paciente que se está ahogando, entonces tú le vas a ayudar a hacer Heimlich, todo ello, ¿no? No tenía la oportunidad de hacer la traqueotomía, o sea, eso, cuando ya no puedes hacer nada y tienes que simplemente meter un tubito por la tráquea, no lo he hecho hasta ahora, no creo que se presente, ¿no? Entonces, infartos todos van a haber infartos, ¿ok? O sea, neumonías todo el tiempo, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, se puede hacer un shock, sí, ¿no? En bebitos generalmente y en adultos mayores. Otras alteraciones del infarto, aparte del infarto, puede ser pues las miocarditis, ¿no? O sea, las miocarditis infecciosas, miocarditis pericarditis, enfermedad valvular también, sobre todo las estenosis aórticas muy severas que se puede comportar como algo obstructivo, ¿no? Hay de shock neurogénico, él les decía, que es una lesión en tu médula, generalmente por trauma o tumor o algo, te lesiones la médula, pero no a cualquier nivel, ¿ok? Acá dice, lesión anatómica del sistema nervioso simpático a nivel o superior a D6, T6, ¿ok? Por encima de este nivel de vertebral pierde tonicidad. ¿Por qué? Porque a ese nivel, pues básicamente nace todo el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, si lo cortas ahí el cable, pierde toda tonicidad, ¿no? Es shock neurogénico, ¿ok? A veces por trauma, a veces por tumoración, ¿no? Algún tumor, trauma generalmente. O también lo uso pues a veces de anestésicos, ¿no? Generalmente con anestesia general usamos fármacos pues bloqueadores del sistema simpático, ¿no? Que puede provocarte también esa pérdida súbita de la hidratación de las venas. Entonces acá lo que puedes tener, ¿no? Acá está cómo vas a encontrar al paciente, ¿ok? PVC, presión venosa central, presión capilar periférica, gasto cardíaco, volumen sanguíneo, frecuencia cardíaca, resistencia periférica total, ¿ok? Son las abreviaturas que hay. Entonces, ¿cómo vas a encontrar al paciente? En hipovolémico, la PVC baja, gasto cardíaco baja, la resistencia alta, ¿no? Esas son las respuestas que hay del cuerpo. Comparación, por ejemplo, con el distributivo. En el distributivo que te dije, las arterias se dilatan, pierden tonicidad. Obviamente ahí la resistencia periférica total va a estar caída, pues, ¿no? Al igual que el neurogénico, va a estar caída. El neofiláctico también. Entonces todo eso es bajo, ¿no? Si te das cuenta para comparar. Y la presión venosa central también baja, todo bajo, excepto pues el gasto del volumen sanguíneo que en el séptico puede aumentar. El resto es distinto. Importante que lo leas este cuadrito, ¿ah? ¿Sabes? Presión venosa central,
gasto Posiblemente. cardíaco y resistencia periférica total, ¿ok? Para arriba significa que está alto, para abajo que cae, ¿no? Igual que el otro lado. Tratamiento, bueno, no necesariamente, a donde es mucho y medio, y eso no lo vamos a ver. Acá está el shock anafiláctico, donde la presión arterial con el gasto cardíaco disminuyen drásticamente debido pues, a la reacción inflamatoria de la histamina y de todas las interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, renina, toda la activación de estas células pues, que produce básicamente dilatación arterial y también venosa y la aparición de arritmias también que contribuyen a la aparición pues, de shock con hipotensión, ¿no? Y shock. Entonces los basófilos sanguíneos y mastocitos liberan histamina provocando ¿qué? Aumento de la capacidad vascular por dilatación venosa, dilatación de las arteriolas, disminución de la PA, aumento de la permeabilidad capilar. Estos son generalmente pues, el centro de reacción de los basófilos sanguíneos, ¿no? ¿Quién libera histamina? Los basófilos. Basófilos, mastocitos, no leucocitos tipo 4 y tipo 8, no macrófagos, los basófilos y los mastocitos. Y finalmente, de esta parte, después de hablar de los shocks, vamos a hablar de lo que es la ateroesclerosis, no arterioesclerosis, ¿ok? Ateroesclerosis viene a ser la formación de una placa a nivel de la íntima del vaso sanguíneo, ¿ok? Ateroesclerosis. Y arterioesclerosis viene a ser el endurecimiento de las paredes de mis arterias, ¿ok? Eso es otra fisiopatología, eso es otra, puede ser por esclerosis, puede ser por hipertensión, todo el tema, ¿no? En cambio, la ateroesclerosis es la formación de placas, ¿placas de qué? De colesterol, ¿a nivel de qué? De la íntima. Sabes que tu vaso sanguíneo es todo esto, es la luz, vaso sanguíneo, la capa íntima que es la más interna, la media y la adventicia, ¿no? La adventicia que está fuera donde está el vaso vasor, ¿ok? La íntima que está en contacto directo con el flujo sanguíneo, mientras la media viene a ser la presencia que dije de células de musculación lisa, ¿ok? Entonces, antes de ellos, volvamos un poquito a los colesteroles. ¿Sabes? Tenemos el colesterol total. ¿Okay? Luego tenemos dos tipos de colesteroles que entre comillas llamamos bueno y malo, el LDL, LDL y HDL, HDL. ¿okay? Que son lipoproteínas, que son importantes para nosotros, todos son importantes, pero lo malo es cuando hay en exceso, ¿okay? El HDL, en pocas palabras, es la lipoproteína que te va acumulando colesterol que está en tus partes sanguíneas y lo lleva a tu hígado, lo metaboliza, lo almacena en el hígado, ¿okay? Mientras que el LDL es la lipoproteína encargada de llevar pues todo el colesterol del hígado hacia los tejidos, que también es importante. ¿Por qué? Porque le da pues características importantes a todas las células, ¿no? Es parte de incluso el colesterol es parte de la membrana plasmática pues de las células, ¿no? Entonces, en esto, todos estamos en esto, lleva y trae, que debe ser un equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que vamos pues nosotros madurando, envejeciendo, y vamos pues comiendo chatarra, fumando, tomando alcohol, no duermo, soy hipertenso, diabético, hipotiroideo, sedentario, como chatarra, no como vegetales. Todo eso que produce que mi parte de mi íntima, o sea el endotelio, que es parte dentro del vaso sanguíneo, se dañe, ¿okay? Se rompa, por decirlo así. Una vez que se dañe y suba mi LDL, el LDL que debe estar viajando por la circulación sanguínea, empieza a ingresar, ¿a dónde? A la íntima, ¿ok? Se empieza a ingresar y se empieza a acumular en la íntima. ¿Qué sucede en la íntima? Que este LDL empieza a provocar, se empieza a oxidar, ¿ok? Se produce la oxidación del LDL, ¿ok? Y este LDL oxidado libera, ¿qué son? Citoquinas, ¿ok? Citoquinas que van a empezar a transmitir señales, las reconoce como moléculas extrañas del organismo. Entonces, ¿quién va a aparecer ahí? Tu primera defensa, que son los macrófagos. ¿Okay?
Pues van a aparecer los macrófagos que vienen de fuera Y lo van a fagocitar. y van a fagocitar al LDL oxidado, ¿ok? Al LDL normal no, porque tú sabes que el LDL normal no le puede fagocitar porque eso es parte de tu organismo. Pero cuando ya está oxidado, y específicamente por las citoquímicas de acá, MSP1 y la interleucina 1, que son las que señalan los macrófagos, van a comer a ese LDL y van a empezar a degradar en su interior el macrófago. Pero se van a ir acumulando, generando ¿qué tipo de células? Espumosas, ¿ok? Las células espumosas, que es cuando el macrófago fagocita al LDL y empieza a digerirlas en su citoplasma, se va acumulando células espumosas. Estas células espumosas no se expulsan, ¿ok? Se quedan ahí acumuladas en la íntima, se van una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, se va acumulando como una placa. ¿Qué hace tu endotelio, tu íntima? Empieza a migrar a las células lisas, formando una capa alrededor de esta para tratar de encapsularla y pues que no siga generando una reacción inflamatoria, que es lo que más adelante podría generar pues alguna rotura, complicación, que se crezca esta placa. Entonces, perfecto, ahí queda, ¿listo? Entonces, ¿qué va a producir? Engrosamiento de la placa, ¿no? Entonces, todas las células espumosas, engrosamiento de la placa. Esto se va acumulando, genera por años. Obviamente eso no es de un día para otro, años, que generalmente se provoca ahí. ¿Cuál es lo malo de esta situación? Es que no queda ahí, ¿no? Tú sigues pues teniendo una mala costumbres dietéticas, ella va a empezar a crecer. Crece, hasta generar cuando tapas la luz vascular. ¿Y qué puede provocar? Infarto agudo de miocardio. ¿Okay? Ahí donde tenemos nosotros dos tipos de placas, cuando hablamos, ¿no? Placa vulnerable y placa estable, ¿ok? La placa vulnerable, ¿a qué se refiere? A que todo su contenido necrótico lipídico es bastante grande y la capa que le envuelve, la cápsula que le envuelve de células lisas es totalmente delgada, que está muy propenso a que se rompa y genere pues la aparición de un trombo generando un infarto agudo de miocardio. Esta fisiopatología de la aterosclerosis, las arterias coronarias son las más susceptibles a sufrirlas. ¿Cuál más? Las arterias carótidas, ¿ok? Entonces por eso la aterosclerosis es la causa principal de infarto agudo de miocardio. Que en comparación, si ustedes ven de la placa estable, ven una placa, un núcleo lipídico necrótico pequeño y la capa que le envuelve de células lisas es grande y gruesa, entonces pues eso es muy poco probable que se rompa y genere el trombo, ¿no? Acá lo malo es que mira, tu luz debe ser el 100% y acá estará pues en un 40-50% generando ¿qué? Angina de pecho, ¿no? Entonces es donde yo con el stent empujo a la placa y la abro. Por eso es la principal causa de infarto agudo de miocardio, ¿ok? Este puebla, cobertura de placa. Ya que nos vamos. Tiene hambre. Ya, esto es en forma esquemática lo que pasa, ¿no? Este es tu centro necrótico lipídico que debe estar encapsulado bonito, pero ¿qué pasa? Se rompe la placa y esto ya no reconoce solo los macrófagos, no reconoce todo el sistema de cascada de coagulación, porque ya libera pues, sustancias como de la cascada de coagulación, de la fibrina y todo ello. Entonces vienen todas las plaquetas que se forman el coágulo dentro de tu arteria, ¿no? Doctor, por ejemplo, ¿cómo es la fisiopatología de eso que le dicen varices? Varices, es otro tipo de tema, es otra fisiopatología. Ah, ¿Okay? ya. Varices es a nivel generalmente de miembros inferiores. Sabes que tus venas inferiores, de los miembros inferiores, tienen válvulas. Claro. O sea, para que regrese la sangre desde la punta de mi dedo a mi corazón, pues va a regresar, ¿no? Pero para que no haya pues el retorno, las válvulas tienen valvulitas. Claro, sí. Tienen así valvulitas. O sea, se abre, pasa la sangre y se cierra. ¿Para qué? Para que no regrese. Ya. Entonces tienen válvulas. Hay personas
O hay veces, pues depende de elaborar, seguramente a veces personas que están mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas, esas válvulas a medida que vas envejeciendo se dañan. Entonces ya no hacen eso, no se quedan ahí nomás. Entonces todo eso condiciona que haya retorno venoso, éstasis. Y eso genera a que se dilaten las venas. Sabes que las venas son muy fáciles de dilatar y generan lo que es varices. Claro, por eso se les Se deforma, les ¿no? hincha, No. ajá. Sí. Y por eso cuando hay bastante hinchazón, y como hay una bastante presión hidrostática, empieza a salir lo que es el líquido hacia el espacio extracelular y genera el edema, y por eso se hinchan los pies. Wow. Es una de las causas. Hay otras causas donde ya las mismas paredes de las venas se dañan. Entonces, lo único que tienes que hacer es quitarte, pues, te hacen como bypasses, ¿no? Sí, quirúrgicamente. Entonces, es otro tema, es otra causa de las varices. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tú desarrolles aterosclerosis? Hay dos tipos de factores de riesgo: los modificables y los no modificables. Los no modificables son factores genéticos, la edad y el sexo. ¿Okay? Factores genéticos, ya pues tú naciste así, tu genoma, tu ADN está predispuesto que en algún momento vas a formar ateromas. Eso no podemos modificar aún. Yo creo que más adelante vamos a poder modificar ya el ADN. ¿Okay? Claro. El sexo, el varón tiene más riesgo de tener aterosclerosis. Wow. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las mujeres, su etapa de fértil está protegida contra los estrógenos, con los estrógenos, ¿ok? Diferente del varón que no los tiene. La edad, obviamente a mayor edad se forma un mayor tipo de ateromas, ¿ok? Eso no podemos modificar, ya queda así, no, pues no podemos modificar. Los no modificables son los estilos de vida, ¿no? El consumo de mucha comida chatarra, el sedentarismo, la hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades que pueden lesionar al endotelio vascular es lo que se puede modificar. ¿Cómo lo puedo modificar? Con un buen control. Por eso es bien importante que todo tu paciente hipertenso diabético lo concientices, dislipidémico, lo concientices. A ese paciente que tiene triglicéridos, colesterol alto, dile que el tratamiento es largo, porque no solo basta con bajar los colesteroles en la sangre. Yo tengo que atacar acá, y acá tengo que atacar, demora en atacar, con las estatinas, atorvastatina, simvastatina, lo que de repente toman, ¿saben? Entonces, esto demora, porque eso no ha llevado de un mes para otro, sino años. Por eso el paciente a veces se desespera, quiere rápido bajar los colesteroles y quiere rápido abandonar el tratamiento, pero cuando no es así, ¿ok? Entonces, hay modificables y no modificables, ¿ah? Ya, terminamos esta parte. Ahí está la otra. Después del ejercicio, ¿qué tal rapidita? Este es el otro tema 2, ok chicos, el objetivo de esta clase es ver básicamente cómo tu cuerpo responde al ejercicio, ok. Tú sabes, cuando estás haciendo ejercicio, tus músculos están gastando bastante lo que es energía y necesitan metabolismo. ¿Cómo ganas tú energía? Con ATP, ¿no? ATP. Y con el ciclo de Krebs, todo el metabolismo para degradar la glucosa, ¿no? Y por tener ATPs. Para que tú tengas ATP necesitas oxígeno, necesitas flujo sanguíneo. Entonces, es lo que como tu cuerpo responde al ejercicio. Hay tres principales respuestas encargadas en cuando tú haces ejercicio. Uno viene a ser la activación del sistema nervioso simpático, generalmente simpático, no parasimpático. Es simpático porque va a aumentar tu presión arterial, va a aumentar tu frecuencia cardíaca, va a aumentar la irrigación a nivel sanguíneo. ¿Para qué? Para que te dé más fluido, pues, ¿no? Otra y dice el aumento de la presión arterial y el aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recuerda, frecuencia cardíaca por volumen sanguíneo, ¿no? Eyectivo. Entonces, activación simpática, ¿cuáles son las respuestas a nivel simpático? Viene a ser esto, ¿no? Una de las principales viene a ser aumento de la frecuencia cardíaca. Al aumentar yo la frecuencia cardíaca, voy a aumentar mi gasto cardíaco, porque la fórmula, ¿cómo es gasto cardíaco? Es frecuencia cardíaca por volumen. Sí, muy bien, ¿ok? Entonces es lo que va a aumentar, no son directamente proporcionales o inversas, directa, ¿ok? Y también a nivel arterial, y las arterioles va a provocar ¿qué? Vasoconstricción, ¿no? Para que haya pues mayor actividad a nivel muscular. Y también va a producir la glucogenólisis, ¿no? Que va a aumentar el consumo de glucosa, ¿no? La liberación de glucosa también a nivel hepático y la degradación de glucógeno, ¿no?
porque el glucógeno tú sabes que es la forma de almacenamiento de la glucosa en el hepático. Entonces eso es todo lo que genera la parte simpática. Entonces acá está, ¿no? El efecto, frecuencia cardíaca va a aumentar, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la presión arterial, la presión diferencial. Si tú sabes todo, dice cuál es la que más aumenta entre todo, ¿qué te digo, no? Entre la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la presión arterial, la presión diferencial, ¿cuál de las siguientes aumenta con mayor porcentaje? Pues la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos flechitas acá, que no le ponen adentro, ¿ok? La resistencia periférica total cae, mira, flecha para abajo. La diferencia también de oxígeno a arteria venosa aumenta, ¿no? Debido al mayor consumo de oxígeno, ¿ok? Hasta el ejercicio. El mando central, pues, el mando central significa nivel del sistema nervioso central, obviamente, ¿no? Entonces va a aumentar el aumento del tono simpático, disminución del parasimpático, no al revés, no aumenta el simpático, el simpático tú sabes que es el sistema de la huida, ¿ok? De la lucha. Entonces esas son las respuestas, ¿no? Con frecuencia, contractibilidad, gasto cardíaco, ¿no? Arteriolas, y la vasoconstricción aumenta el retorno venoso para que a tu corazón, ¿no? Respuestas locales. Puede ser aumento de metabolitos vasodilatadores, ¿no? Dilatación de las arteriolas, ¿no? Y caída de la resistencia periférica total. ¿Eso qué va a condicionar? Al aumento del flujo sanguíneo esquelético, que es el músculo que lo que más necesita pues energía y fluido en ese momento del ejercicio. Acá también, eso es lo que básicamente para señalar lo que es la hipotensión ortostásica, ¿ok? Cuando tú te cambias de posición, de sentado a parado, ¿qué es lo que pasa físicamente? Cae la sangre de tu cabeza hacia abajo por física, ¿ok? Acá está, ¿no? Bipedestación, se acumula sangre en las venas, menor retorno venoso, menor gasto cardíaco, menor presión arterial, reflejo vasoreceptor. Tus vasoreceptores que te dije que están a nivel de carótidas, ¿ok? ¿Qué es lo que produce? Disminuye la sangre, entonces tengo que activarme, ¿no? Para tratar de compensar ello. ¿Y qué hacen tus vasoreceptores? Aumentan el tono simpático. ¿Y el tono simpático qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, las arteriolas y las venas, haciendo que haya una presión arterial normal y tú no te marees. Por eso ustedes todos acá cuando nos movemos no me mareo. En cambio hay abuelitos y dice, cuando yo me paro me mareo, cuando yo me siento me mareo, me agaché me mareo, me paro de golpe me mareo. ¿Por qué? Porque ellos, sus vasoreceptores están un poquito envejecidos, ¿ok? Entonces eso, no hay una respuesta adecuada al cambio brusco de posición. Igual los pacientes hipertensos. Si yo le doy a un paciente hipertenso, cualquier edad que sea, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy en contra de este mecanismo. Le estoy dando IECA, le estoy dando beta-bloqueadores, ARAS, lo que sea. Pero yo voy en contra de esto. Entonces, si el paciente se para, va a haber una compensación, pero más lenta. Entonces, por ello, generalmente el paciente hipertenso tiene predisposición a sufrir o a tener este episodio de hipotensión ortostásica, ¿ok? De cambio de posición brusca. ¿Qué tienes que decir? Pues que evite, ¿no? Hacer los cambios bruscos de posición, que eso es algo esperable en el paciente. Y los cambios bruscos de posición solamente se presentan, o sea, al cambiar los cambios bruscos de posición. Y cuando ocurre esto, solamente sean los abuelitos o también parece. Hay algunos jóvenes cuando hay lo que se llama la respuesta exagerada vasovagal. Hay personas jóvenes que nacen con ese sistema de contrarregulización que no está tan muy desarrollado y sí puede provocarse también en algunos pacientes jóvenes. Ustedes saben que en medicina nada es absoluto, por eso no les puedo decir, solo a un abuelo le va a dar y en jóvenes no. No, hay jóvenes que también tienen ese sistema y de repente les ha pasado, ¿no? No significa que esté mal tu sistema simpático, simplemente pues en ese momento tal vez estás muy relajado. O a veces cuando empujas mucho también hay una respuesta vasovagal. Te desequilibras, pero es una respuesta vagal, así por la fuerza que haces, ¿ok? Y no significa que está mal tu sistema de contrarregulación, simplemente en ese momento pues existe mucha fuerza, no es que esté, pero es muy esporádico, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el abuelo sí sería más frecuente, todos los días, a cada rato y todo este tema. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Son libres de ir a descansar.